¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Sean bienvenidos a esta su clase de obligaciones. El día de hoy pues vamos a estar viendo la clase número, me parece que es la clase número 14, sí es la 14. Bueno, en esta clase pues vamos a continuar con el tema de la sesión de derechos que quedó pendiente en la clase pasada. Vamos a terminar ese tema y vamos a ver el siguiente tema, que es la novación, la dación, compensación y la confusión como extinción de las obligaciones. Pues sí, vamos a estar viendo estos temas relativos a cómo se pueden extinguir las obligaciones que pueden contraer las personas en los diferentes actos jurídicos o contratos. Bueno, ya estamos en la penúltima semana de aquí, de este módulo para ya terminar con esta materia de obligaciones. Espero que pues hayan, pues yo les pueda haber impartido o transmitido el conocimiento bueno necesario para que tengan las nociones básicas de esta materia de obligaciones. En la próxima semana pues ya vamos a estar subiendo el examen, último examen de esta materia, que será relativo a todos los temas que vimos después del primer examen. Entonces, pues, para que se vayan preparando, para que vayan dándole ahí un repaso a todas las clases que hemos visto, incluyendo estas y pues las que vamos a subir la última semana, que la semana que viene. Entonces, pues, espero que pues le estén echando muchas ganas y que se estén preparando. Bueno, sin más por el momento, pues, ¿qué les parece si damos inicio a a la clase? Pero pues lo vamos a hacer con una pequeña oración. Vamos a poner esta clase en las manos de Dios, que Él nos esté guiando y que Él nos esté instruyendo. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque una vez más tú nos permites estar aquí de nueva cuenta para impartir una nueva clase de esta materia de obligaciones. Te doy gracias por los alumnos que llevan esta clase y te pido que tú los ayudes, Padre, que tú les des fuerza, Padre, para prepararse y eh, que ellos puedan terminar con éxito esta materia. Te pido que tú los ayudes, que tú los guíes, que permitas que ellos puedan, al estar viendo todas las clases de esta materia, pues que puedan aprender todo el conocimiento que se transmite. Te doy gracias y te pido que tú nos cuides y nos guardes, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con el tema que nos toca ver el día de hoy? Voy a compartirles unas diapositivas. Aquí está. Vamos a ver. Ok, ya vimos que la sesión de derechos, la introducción, derechos que pueden ser cedidos, derechos inalienables o incedibles. Pero ahora pues aquí nos quedamos en el efectos para las partes cedente y cesionario. Bueno, dice respecto de los contratantes, la cesión de derechos surte los efectos de transferir un número, el número uno es transferir las facultades jurídicas cedidas del cedente al cesionario en el mismo momento en que se celebra el acto. En caso de que tal consecuencia no esté sujeta a plazo, condición suspensiva y se trate de derechos ciertos y determinados. Sí, solamente, bueno, la sesión surte efectos en el mismo momento en que se realiza, salvo, como dice aquí, que se trate de una obligación sujeta a plazo o condición suspensiva y se trate de derechos ciertos y determinados. Dice el cesionario deviene nuevo titular del crédito sin dependencia de la conformidad o conocimiento del deudor. O sea que si nosotros hacemos una cesión de un crédito, pues no es necesario que
tengamos el consentimiento del deudor, sino que pues nosotros podemos hacerlo de voluntad propia con un tercero, formalizar esta sesión sin que sea necesario un consentimiento del deudor. Dice cuya voluntad es indiferente para la constitución o validez del acto. Pues sí, pues en sí pues su voluntad es intrascendente, dado que eh, quien adquiere los derechos pues es el tercero y quien se desliga de algún derecho o obligación pues es el que cede el derecho, el cedente. Dice, aunque su notificación es indispensable para que el acto sea oponible a él. O sea que, bueno, en primer lugar, pues no necesitamos tener el consentimiento del deudor para poder hacer la cesión de derechos de crédito. Pero para que esta cesión pueda ser oponible o que nosotros nos podamos sustentar como el nuevo titular del crédito en caso de que pues, seamos beneficiarios de una cesión, es necesario que esta sesión se le notifique. ¿Cómo se le puede notificar? Pues se le puede notificar extrajudicialmente a través de notario o a través de un procedimiento ante un juzgado, una interpelación, de una notificación, unas diligencias de jurisdicción voluntaria. A través de estos métodos, pues nosotros podemos notificar al deudor que el crédito ha cedido y que nosotros somos los actuales titulares del crédito en ese supuesto, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, pues la sesión pues no necesita la voluntad del deudor y por otra parte es necesario que esta sesión se notifique al deudor, perdón, para que ésta pueda ser oponible a él. Como segundo punto dice transmitir también las garantías accesorias del crédito, las cuales pasan con el nuevo titular, lo mismo que los intereses vencidos. Entonces, que cuando nosotros hacemos una sesión, esta sesión pasa junto con las garantías accesorias del crédito. Por decir, si es un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, este contrato accesorio de hipoteca pues pasa junto con el crédito cedido. Igual que si fuera una garantía prendaria, pues también pasa junto con el crédito. Este, pero vamos a ver lo que dice el artículo 2032 del Código Civil Federal, que es la legislación o el artículo de la legislación civil federal que contiene este precepto. Dice, la cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona del cedente. Los intereses vencidos se presume que fueron cedidos con el crédito principal. Bueno, aquí como ya vimos, pues la legislación civil federal establece que al nosotros ceder un crédito, pues o un contrato, si tiene alguna garantía como fianza, hipoteca, prenda, pues estos tipos de contratos al ser accesorios del principal, pues pasan junto con el mismo. Al ser cedido el principal, pues es inherente que este tipo de contratos accesorios, pues se pasan o se ceden en igual forma. También aquí dice que se presume que fueron que se presume cedidos los intereses que ya se encuentran vencidos. Como punto número 3 dice como la relación jurídica permanece inalterada, el deudor podrá oponer al cesionario las mismas excepciones que tendría contra el cedente, su acreedor original al efectuarse la cesión. O sea que esto una de las consecuencias o efectos es que el deudor puede hacer valer las excepciones que tendría contra el cedente, como contra el anterior deudor, porque en sí, pues la relación jurídica no cambia. Hay una sustitución de acreedor, pero en realidad todo lo relativo a la situación jurídica o el contrato, pues no cambia, no se modifica. De allí que el deudor pueda hacer valer contra el cesionario las mismas excepciones que tendría contra el cedente.
Dicho efecto es impedido en las transmisiones de créditos incorporados en títulos civiles a la orden o al portador a causa de la característica de autonomía que se los identifica, ya examinada en su lugar. Aquí más que nada está hablando, yo me imagino que de algún pagaré, un cheque, pues son títulos de, podríamos decir, sí, títulos de crédito que son a la orden o al portador. Vamos a ver lo que dice el artículo 2035. Dice, cuando no se trate de títulos a la orden o al portador, el deudor puede oponer al cesionario las excepciones que podría oponer al cedente en el momento en que se hace la cesión. Si tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible cuando se hace la cesión, podrá invocar la compensación con tal que su crédito sea exigible después de que le sea el cedido. Bueno, aquí ya habla de otra figura que es la compensación. Bueno, esa pues la vamos a ver más adelante. Ahora el punto número 4 dice el cedente a título oneroso queda sujeto por tanto a responder por la evicción cuyo alcance consiste en garantizar la existencia y legitimación del crédito, pero no la solvencia del deudor. Bueno, aquí como ya estuvimos viendo lo de la evicción, pues el cedente a título oneroso queda sujeto, como vemos aquí, a responder sobre la evicción. O sea, eso es un derecho o una obligación, podríamos decirlo así, que se adquiere con la cesión. Dice, así deberá asegurar que existe el crédito, que el cedente es el titular del mismo, que no está afectado de vicios que lo invaliden y que es un crédito expedito. Esto es que se tiene la libre disposición del mismo sin vulnerar derechos de terceros, pero responderá incluso de la insolvencia del deudor si la conocía, lo cual se presume cuando ésta era pública y notoria desde antes de la cesión. Entonces, bueno, si el deudor pues es insolvente, pues también tiene que responder de eso, o por decir, pues, o sea, en resumidas cuentas, pues si este ya lo sabía, pues así se pasa y tiene que pues responder sobre esta insolvencia. Vamos a ver lo que dice el artículo 2042. Dice, el cedente está obligado a garantizar la existencia o legitimidad del crédito al tiempo de hacerse la cesión, a no ser que aquel se haya cedido con el carácter de dudosa. O sea que la persona que me cede tiene la obligación de garantizar que existe ese crédito en el momento en que me lo va a ceder, eh, este, o la legitimidad del crédito. O sea que él está legitimado para que sí existe ese crédito a su favor. Vamos a decirlo así. Y a no ser, a no ser que el crédito sea dudoso. Entonces aquí, pues, si se hace en esa forma el crédito, pues, pues es como una excepción a lo que se precisa aquí en las primeras líneas. Ahora vamos a ver lo que establece el artículo 2043. Dice, con excepción de los títulos a la orden, el cedente no está obligado a garantizar la solvencia del deudor, a no ser que se haya estipulado expresamente a que la insolvencia sea pública y anterior a la cesión. Entonces aquí pues tampoco el cedente no está obligado a que el deudor, o sea, si nosotros adquirimos un crédito mediante cesión, quien nos lo cede, pues no está obligado a que se garantice que quien adeuda, pues es solvente y le va a pagar, ¿verdad? Sino que pues por decir, es a riesgo, ¿verdad? Que el deudor pues no sea solvente o no haya pagado o cuestiones así, ¿verdad? Pero dice que a no ser que esto se haya estipulado expresamente, a que la insolvencia sea pública y anterior a la cesión. O sea que si fue insolvente antes de que se efectuara la cesión, pues entonces ahí sí. Pero o cuando así se haya pactado. En otros casos, pues no. No es responsable quien nos cede. Si
del deudor del cual somos acreedores en virtud de la cesión es insolvente. Dice existencia de varios cesionarios. Si el crédito fue cedido a varias personas, prevalece el primero que notifique al deudor. Entonces, si aquí se suscita que un mismo crédito fue cedido a diversas personas, a una o más, pues dice aquí da una solución a ese problema cuando y nos establece que el primero que se notifique al deudor, pues es el que va a prevalecer. Dice el mismo principio debe operar en caso de que, además de la cesión, el cedente hubiera constituido un derecho de prenda sobre el crédito. Entonces, en ese caso, pues también si hay un derecho de prenda, pues va a subsistir el primero que se le notifique al deudor. Y dice, si el crédito se ha cedido a varios cesionarios, tiene preferencia el que primero ha notificado la cesión al deudor, salvo lo dispuesto para títulos que deban registrarse. Y esta solución a este conflicto o a este eh, problemas que se suscita cuando el crédito se cede a varios escenarios, pues se encuentra contenida en el artículo 2039, el cual establece pues lo que ya habíamos visto, que si es cedido el crédito a varios escenarios, prevalece el primero que notifique al deudor sobre el nuevo acreedor, sobre la cesión ocurrida. Ahora vamos a ver los efectos que tienen las sesiones para terceros. Dichos efectos son dos principalmente. El primero es efectos de la cesión frente al deudor cedido y efectos de la cesión frente a los demás terceros. Efectos frente al deudor cedido. La cesión de derechos es oponible al deudor. No queda obligado aún a pagarle al cesionario mientras no sea notificado de la transmisión de manera fehaciente, sea judicial ante dos testigos o ante notario público. Sí, pues lo que ya les estaba explicando anteriormente, que esta cesión, si hay una cesión de derechos de un crédito o alguna otra cuestión, un contrato, pues diverso a un crédito, pues este contrato, esta concesión no va a tener efectos hasta que no se les notifique al deudor. Como les había comentado, pues esta notificación puede hacerse en forma judicial ante dos testigos, o sea, extrajudicial o ante notario público. También podemos solicitar los servicios de un notario público para que éste vaya y mediante un acta fuera de protocolo notifique a la parte sesionaria de que nosotros somos los nuevos acreedores. Esto está en el artículo 2036 del Código Civil Federal. Dice en los casos a que se refiere al artículo 2033 para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a este la notificación de la cesión, ya sea judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante dos testigos o ante notario. Mientras ello no ocurra, el deudor se liberta de su deuda y la extingue pagando al acreedor primitivo. Esto es importante porque dice que aquí, mientras nosotros no le notifiquemos al acreedor que somos los nuevos titulares del crédito o de los derechos de que nos fueron cedidos, esto hace que el deudor se liberte de su deuda y la extinga si le paga al primer acreedor, al anterior acreedor. Entonces, pues es importante hacer esta notificación para que nosotros podamos eh, recibir estos pagos en caso de que sea la cesión de un crédito o de algún contrato, ¿verdad? Que se haya pactado como prestación el pago de algún dinero o que se realice un servicio o algo por el estilo. Vamos a ver lo que dice el artículo 2040. Dice, mientras no se haya hecho notificación al deudor, este se libra pagando al acreedor primitivo. Es lo que establece aquí lo que estábamos diciendo. Aquí está el fundamento jurídico para establecer que es necesario la notificación para que
el deudor pues nos puede ahora pagar a nosotros. Dice, pero una vez efectuada la notificación, solo si libertas solventándola al cesionario. Entonces, una vez que ya hizo la notificación de la cesión, pues se va a liberar de su obligación el cesionario, el acreedor, ¿cómo? Pues pagando al nuevo titular del crédito. Ahora vamos a ver lo que dice el artículo 2041 del Código Civil Federal. Dice, hecha la notificación, no se librará al deudor, sino pagando al cesionario. El deudor no necesita dar su conformidad para la cesión y puede impedirla. Aquí está lo que ya habíamos visto anteriormente. Dice, a menos que la deuda estuviese sujeta a ser extinguida por compensación con un crédito que tuviera él contra el acreedor original que fuera exigible a ambos y debieran ser balanceados, compensados y extinguidos hasta el monto del menor. Entonces aquí nos dice una excepción de que cuando sí se necesita el consentimiento o la conformidad del deudor, cuando, cuando la deuda se vaya a extinguir por medio de la compensación de un crédito que tuviera el acreedor original, eh, que fueran exigibles ambos y debieran ser balanceados. Entonces, en ese caso, pues ahí sí habría necesidad de consultar al deudor. Dice, es claro que en tal caso al deudor no le conviene que el acreedor eluda el efecto incitivo de la compensación, cediendo sus derechos y por tal motivo la ley lo faculta a oponerse a la cesión e invocar la compensación, derecho que perdería en caso de consentirla. Entonces sí, o sea, ya sería, porque aquí está hablando que ya le causaría un daño al deudor en caso de que hubiera una cesión, porque pues a él le conviene que la extinción de la deuda pues pueda ser mediante una compensación. En dado caso que esto que ocurra la cesión, pues ya no se podría llevar a cabo. Entonces, por eso, en ese caso, pues sí es necesario el consentimiento del deudor. Dice artículo 2038, si el deudor está presente a la sesión y no se opone a ella, o si estando ausente la ha aceptado y esto se prueba, se tendrá por hecha la notificación. Bueno, aquí nos dice que pues aquí nos ahorra, ¿verdad? Hacer la notificación si el deudor pues se encuentra presente al momento que se realiza la sesión. Entonces, si él sabe de ese acto y está presente al momento en que se elabora la sesión o que se celebra, pues ya no es necesario que se le notifique si él mismo ya tiene conocimiento de que ocurrió esta sesión. Dice el artículo 2201, dice el deudor que hubiere consentido la cesión hecha por el acreedor en favor de un tercero no podrá oponer al cesionario la compensación que podría oponer al cedente. Y aquí estamos viendo que en el caso de cuando hay una compensación que se va a hacer el pago de crédito por un medio de una compensación, pues esta ya no sería oponible cuando la cesión se hubiera consentido por el deudor. Ya no va a poder oponer la compensación que se había pactado, ya como habíamos visto anteriormente. Entonces aquí habla de que esa cesión está consentida por el deudor, pues ya perdió su derecho para oponerse a esta y hacer valer que existe en su favor una compensación, que así se iba a hacer la liquidación del crédito. Y ahora vamos a ver los efectos frente a los demás terceros de la cesión. Dice, existen otros terceros a quienes afecta una cesión de derechos, los acreedores del cedente, a quienes les es oponible la reducción patrimonial que aquel experimenta al transmitir sus créditos y restringir el grado de su solvencia. Y paralelamente los acreedores del cesionario que ven incrementada su garantía de cobro en los nuevos créditos que ingresaron al patrimonio de este.
O sea, aquí nos habla de que la cesión de algún crédito pues afecta a terceros porque en primer lugar el que cede pues ahí pierde un activo porque tiene un crédito a su favor. Y si este a su vez tiene acreedores, pues estos acreedores van a haber disminuido el, o sea, los bienes sobre los cuales pueden valerse para lograr el cobro de los créditos que tengan a su favor. Y por otro lado, quien recibe esta cesión o el cesionario, pues sus acreedores se ven beneficiados porque podríamos decir que aumenta su patrimonio al adquirir un activo y pueden valerse de este para solventar alguna deuda que tengan respecto o que hayan contraído o que haya contraído el cesionario. Entonces, la cesión afecta en este sentido a terceros, ya se hace acreedores del cedente o acreedores del cesionario. Por una parte de manera negativa y por la otra de manera positiva. Ahora dice cesión de derechos hereditarios. Pues como vemos y ya habíamos visto anteriormente al inicio en diapositivas anteriores, más o menos al inicio de este tema de cesión de derechos, pues los derechos hereditarios también se pueden ceder. Dice, la cesión de derechos hereditarios es una transmisión en bloque de los que quiere el heredero por su calidad de tal. Incluye todos los bienes y derechos, así como las deudas o gravámenes, lo cual implica las reglas especiales que la rigen. Así, cuando el heredero transmite todos sus derechos hereditarios, si se hubiere aprovechado de algunos frutos o percibido alguna cosa de la herencia que se diere, deberá abonarla al cesionario si no hubiere pactado lo contrario. Entonces aquí cuando estamos hablando de una cesión de derechos hereditarios, pues esta se cede, como dice, en bloque, porque se cede junto con los derechos y obligaciones, pues de la persona autora de la sucesión, que estos derechos pues, y obligaciones pues iban a ser transmitidos al heredero que tiene legitimación para recibirlos y que sea así demostrado en el juicio correspondiente o en el procedimiento sucesorio correspondiente. El artículo 2048 dice, si el cedente se hubiera aprovechado de algunos frutos o percibido alguna cosa de la herencia que se diere, deberá abonarla al cesionario si no se hubiere pactado lo contrario. Entonces aquí si él percibió algún fruto de los bienes hereditarios que adquirió, pues este fruto pues debe abonarlo al nuevo acreedor o al nuevo titular de estos derechos hereditarios. Pero esto no pasa así en caso de que se haya pactado lo contrario. O sea que este tipo de derecho o obligación pues está sujeta a un pacto. En caso de que no se hubiera pactado o que se hubiera pactado lo contrario. Vamos a ver qué dice el artículo 2049 del Código Civil Federal. Dice el cesionario debe, por su parte, satisfacer al cedente todo lo que haya pagado por las deudas o cargos de la herencia y sus propios créditos contra ella, salvo si hubiere pactado lo contrario. Entonces aquí es caso contrario. Si nosotros hicimos el pago de algún adeudo del, de la herencia o algún cargo, pues entonces el cesionario pues no tiene que pagar todos estos pagos que nosotros hicimos con motivo de estos derechos hereditarios, salvo que se hubiera pactado lo contrario en este contrato de cesión. Bueno, y pues aquí es todo lo relativo al contrato de cesión de derechos. Ahora vamos a continuar
con el siguiente tema, que es el relativo a, vale, les había dicho, la innovación. Bueno, vamos a ver este tema. Denme un segundo para compartirles las diapositivas y que ustedes me vayan siguiendo ahí en la innovación. Aquí está, muy bien. Voy a compartirles otra vez la pantalla. Muy bien. Bueno, vamos a ver la innovación, la dación, la compensación y la confusión como extinción de las obligaciones. Ya vimos lo de la cesión de derechos, que es una forma, un acto jurídico, un contrato por medio del cual se adquieren derechos y obligaciones. Pero ahora vamos a ver un tema relacionado con las formas en que se pueden extinguir estas obligaciones. Y para ello tenemos estas figuras, que es la novación, la dación, la compensación y la confusión como extinción de las obligaciones. Dice, primeramente vamos a ver la novación. La novación es otra de las formas de perención de las obligaciones. Una obligación preexistente se extingue por la creación de una nueva, que sustituye a la primera. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de esta figura, la novación? O sea, a grandes rasgos, pues es la extinción de una obligación por otra. Una obligación nueva que extingue a una anterior. Esa es la novación a grandes rasgos. Dice, de ahí proviene su nombre, novación, que es renovación. O sea, novación es renovar. Pues sí, el mismo naturaleza de este tipo de figura es como una renovación. La obligación primitiva queda extinguida, en su lugar surge una nueva que produce los efectos legales. Una obligación vieja se extingue como consecuencia de que se pactó una nueva. Eso es la innovación. Dice, vamos a ver el concepto. Dice, la innovación es un convenio en sentido amplio por el que las partes deciden extinguir una obligación preexistente mediante la creación de una nueva, que la sustituye y difiere de ella en algún aspecto esencial. O sea que la innovación es una obligación, es cuando las partes de que alguna parte que tiene celebrado un acto contractual, un acto jurídico, decide que este contrato pues se lo van a extinguir, pero a través de la celebración de un nuevo acto contractual. Entonces, este va a tener como efectos extinguir las anteriores obligaciones y nada más van a quedar obligaciones nuevas en el nuevo acto que se celebre. Dice, sus efectos de extinguir y crear así lo caracterizan. ¿Cuáles son estos elementos? Preexistencia de una obligación. Primeramente, es necesario que exista una obligación para que pueda haber una innovación. En el punto 2 dice creación de una nueva obligación. Pues sí, o sea, se necesita crear una nueva obligación que va a ser la que extinga a las obligaciones viejas o anteriores. Dice una diferencia esencial entre la obligación original y la nueva que va a sustituir. Una diferencia esencial, pues más adelante lo vamos a ver de qué se trata este elemento. Y por último, la intención de innovar, o sea, pues que se extinga la obligación. El primer elemento es preexistencia de una obligación. Dice, es necesario la existencia de un vínculo jurídico previo entre las partes de las cuales resulta ya deudora de la otra. O sea, una obligación anterior en la cual ya se encuentre definido quién es el deudor y quién es el acreedor para que pueda existir esta innovación. Dice, si la innovación consiste en renovar por la extinción y la creación, el vínculo que será sustituido y se extinguirá es un presupuesto lógico indispensable. O sea, esta preexistencia de un crédito anterior o una obligación previa, pues es un requisito indispensable para que pueda existir la innovación. Cuando vamos a ver
los casos de excepción para que exista la novación, dice obligaciones inexistentes por falta de objeto, consentimiento o solemnidad no es renovable. Además, debe estar vigente en el momento que se realiza la novación. Aquí nos pone como excepciones a al crédito preexistente cuando el acto tenga o adolezca de objeto, consentimiento o no se celebre con la solemnidad debida. Además de que cuando es un acto que no está vigente, cuando se realiza la novación. Esto viene en los artículos 2217. Este artículo establece lo siguiente. Dice, si la primera obligación se hubiera extinguido al tiempo en que se contrajera la segunda, quedará la novación sin efecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que, o sea, ya no tendría ese efecto de que la segunda extingue a la primera, sino que ésta se extinguió por otro motivo diverso a la celebración de la nueva obligación y por lo tanto, pues ya no hay una obligación preexistente. Entonces ahí pues ya no hablaríamos de una novación. El artículo 2218 dice la novación es nula si lo fueren también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad solamente pueda ser invocada por el deudor o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. Entonces, si el acto de la obligación preexistente es de la cual el acto de la cual deriva esta obligación es nulo, pues ahí tampoco habría novación, salvo que si está afectado de una nulidad relativa, me supongo que aquí es de eso está hablando, porque dice que se ratifique o convalida los actos que puedan ser nulos, pues entonces ahí pues ya sí se habría. Pero en caso de que no se ratifique o convalide, pues no existe la novación. A ver, y luego este elemento dice creación de una nueva obligación. Esta nueva obligación es el contenido sustancial del acto novatorio. Debe ser existente y estar exenta de vicios que pudieran anularla, pues si resultara inexistente o nula, había sido insuficiente para privar de efectos o extinguir a la precedente, por lo que no habría innovación y sustituiría el vínculo primitivo. Entonces, si la nueva obligación está viciada o eh, tiene algún vicio que la genere su nulidad, pues entonces esta ya no va a tener unos efectos extintivos respecto de la primera, ya que la segunda obligación o la subsecuente pues ya no tiene validez al ser nula y entonces subsiste la primera obligación, el acto primero del cual derivan las obligaciones que pretenden ser extinguidas por novación. Artículo 2219 dice, si la novación fuere nula, subsistirá la antigua obligación. Entonces, si la nueva obligación resulta que es nula, entonces pues esta ya no tendría ningún efecto extintivo respecto de la primera y por lo tanto la primera pues seguiría vigente. Una diferencia esencial entre la obligación original y la nueva que va a sustituirla. Aquí hablamos de otro elemento. Dice, debe haber una alteración sustancial entre la obligación persistente y la novatoria, ya que una divergencia accidental no se considera suficiente para constituir una novación. O sea que la diferencia que debe existir en la nueva obligación debe ser sustancial. ¿A qué se refiere esto de sustancial? Bueno, que se haga un cambio en torno a la cosa que se va a dar, al tipo de, si se va a dar a través de dinero, pues que la otra obligación sea por otra cosa, que no sea dinero, el cambio de acreedor o deudor, o que se modifique esencialmente, pues, el tipo de acto contractual.
Dice así la variación en el plazo pactado en el momento de la deuda o una en la especie de moneda convenida no son una base sólida para integrar esa figura. O sea, si nosotros cambiamos el plazo, los plazos de pago, ¿verdad? El límite de la fecha límite para hacer el pago, pues esto no es una innovación, sino que son cambios, pues, que no son base, o sea, no son la base del contrato, sino son cuestiones accesorias como la fecha de pago o en qué moneda se va a pagar. La diferencia de esencia puede presentar en cualquiera de los elementos estructurales de la obligación, esto es, como le estaba diciendo, en los sujetos, acreedor y deudor, en el objeto, o sea, que se cambie el objeto del contrato, de que, que en la obligación primera sea uno y en la obligación que va a sustituir a la primera, pues sea otro, en el vínculo jurídico, en su causa o fuente. Entonces, estos tipos de elementos son los que se consideran como un cambio sustancial en la nueva obligación. Dice la intención de novar. La expresión animus novandi se refiere al propósito de ambas partes de extinguir la obligación precedente y de crear una nueva en su lugar. No basta que decidan constituida una deuda nueva, sino que ésta debe sustituir a la antigua, pues no es fuerza que las obligaciones supervinientes extingan los compromisos anteriores de las partes, pueden consistir uno y otro. O sea, ¿a qué se refiere esto de que pues esta intención de innovar debe estar pactada? Para que la obligación reciente subrogue la original, las partes deberán decretarlo expresamente, declarar expresamente tal propósito. Y esto se encuentra en el artículo 2215 del Código Civil Federal, que dice la novación nunca se presume, debe constar expresamente. O sea que la novación debe ser voluntad de las partes y debe estar establecida plenamente en el acto jurídico que va a extinguir a la vieja obligación, o sea, la nueva obligación. De ahí que como elemento es la intención de novar, que esta intención se manifieste en el contrato y que así se encuentre pactado. Efectos de la novación. La terminación del crédito supone la de sus accesorios y la terminación del crédito implica la de sus limitaciones, modalidades y vicios particulares. Al concluir el crédito primitivo, desaparecerán con él sus garantías. Entonces aquí es contrario a la cesión. Bueno, ya ven que en la cesión, pues si se cede el crédito, pues se ceden las garantías. Pero aquí en la novación, pues si se nova la obligación principal del cual derivan los contratos accesorios, como el de hipoteca, prenda o fianza, pues estos corren la suerte del mismo, de la obligación que se extingue, que pues dejan de surtir efectos de tener validez. La óptica y suerte de lo principal. O sea, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que si pues ya se extinguió, extinguió el primer crédito por haberse celebrado una nueva obligación, pues todos los contratos, estos accesorios que se hubieran celebrado con este, pues se extinguen. A esto viene el artículo 2220, dice la novación extingue la obligación principal y las obligaciones accesorias. El, perdón. Perdón, el acreedor puede por una reserva expresa impedir la extinción de las obligaciones accesorias que entonces pasan a la nueva. Y aquí pues nos marca una excepción cuando sí se reserve el acreedor. Así lo establezca, pues puede seguir teniendo vigencia este contrato accesorio de garantía. Dice artículo 2221, dice el acreedor no puede reservarse el derecho de prenda o hipoteca de la obligación extinguida si los bienes hipotecados o empeñados pertenecieren a terceros que no hubieran tenido parte en la novación. Tampoco puede reservarse la fianza sin consentimiento del fiador. Bueno, aquí si se trata de fianza, pues se necesita de consentimiento del fiador para que ésta pueda eh,
reservarse o seguir vigente, aun y cuando haya operado la novación. También cuando son bienes que se dieron en hipoteca o se encuentran empeñados que son de terceros. Tampoco ahí pues se extingue. O no se puede, bueno, que no se puede reservar ese derecho. Entonces se extingue. Dice, con la deuda original desaparecen sus modalidades, limitaciones y vicios. O sea, si hay algún vicio o algo limitación, pues esto desaparece. Si la relación jurídica primitiva estaba sometida a ciertas modalidades o limitaciones o adolecía de determinados vicios, estos se suprimen con ella. Una obligación condicionada dejará de serlo si al ser novada no se somete a la misma modalidad. Ok, pues si es una obligación que está condicionada en el primer contrato y está con la novación, pues deja de serlo, no sé, o sea, la obligación condicionada deja de serlo con la novación porque pues ya no se somete a esta misma modalidad. Ahora el artículo 2216 establece lo siguiente, dice, aun cuando la obligación anterior esté subordinada a una condición suspensiva, solamente que se quedará la novación dependiente del cumplimiento de aquella si así se hubiera estipulado. Si en la primera obligación o si en el primer acto, si en la obligación preexistente existe una obligación, eh, ¿dónde me quedé? Aquí. Una obligación subordinada a una constitución suspensiva, pues esta innovación o la nueva obligación, pues solamente quedará sujeta a esta condición suspensiva si así se hubiera estipulado por las partes. Y ahora vamos a ver la innovación subjetiva. La innovación subjetiva, el cambio concerniente a los sujetos, puede ser de tres clases. Esta innovación subjetiva es cuando se cambian los sujetos, que es cuando se cambia el acreedor o deudor o cuando ambos cambian. Ahora vamos a ver la expromisión. ¿Qué es la expromisión? Dice, la novación subjetiva por cambio de deudor puede efectuarse sin la intervención del deudor original. Esto es, por el acuerdo entre el acreedor y un tercero que quiere asumir una deuda nueva para extinguir la primera. Si se permite que un tercero cualquiera pague por el deudor, no extrañará que paralelamente se le autorice a extinguir la obligación novándola. Esta forma especial de novación por cambio de deudor se llama expromisión, ¿ok? Entonces esta expromisión es pues el cambio del deudor. La delegación. La delegación es una especie peculiar de acto jurídico que se divide en delegación con obligaciones previas que a su vez puede ser novatoria si se extinguen las obligaciones previas. No novatoria cuando el acreedor no admite la liberación de su deudor original, lo cual solo produce el efecto de adquirir un nuevo deudor. Se llama entonces adpromisión. Delegación sin obligaciones previas. No habrá novación posible si las partes no tienen vínculo jurídico preexistente que puedan extinguirse. O sea, si no hay un acto jurídico anterior que pueda ser extinguido con la nueva obligación que se va a estar celebrando, pues no hay innovación, ¿verdad? Y porque pues como ya lo vimos, la obligación preexistente pues es un requisito que debe de cumplirse para que haya innovación. Innovación objetiva por cambio de objeto.
Aquí pues es pues el objeto del contrato. Si hay un cambio, pues ahí se la nueva obligación, pues ahí sí habría una innovación. En la obligación original, usted debía el precio. Aquí vamos a poner un ejemplo. Dice en la obligación original, usted debía el precio de una cosa que compró. La fuente de su obligación era el contrato de compra-venta. Si su acreedor conviene con usted en darle un préstamo, en préstamo la suma adeudada, en dejarla en su poder por diversa causa, en esta nueva obligación usted adeuda una suma mutuada dada en préstamo. Entonces aquí hay una innovación por el cambio de objeto. O sea que era una compra-venta, pero luego ya se hizo un préstamo. Entonces, pues ahí cambia el objeto del contrato. Mientras en uno es es una compra-venta, ya en la nueva obligación, pues ya es un préstamo. Entonces ahí es una novación por cambio de objeto. Novación por cambio de vínculo. La relación jurídica establecida entre los sujetos acreedor y deudor autoriza a aquel a exigir una conducta a este. Esa facultad de exigir era condicional en la primera obligación, pero en la nueva obligación se combinó que sería sin condición, o sea, pura y simple. O sea, ahí cambia el vínculo, que ya no es una obligación que se encuentra condicionada, sino que estaba condicionada en el vínculo contractual preexistente. Pero ya en la nueva obligación, en el nuevo acto jurídico que se celebra, pues ya esta ya nada más es pura y simple, o sea, no contiene ninguna condición que deba cumplirse. Ahora vamos a ver, pues ya vimos la innovación, vamos a ver la dación de pago. ¿De qué se trata esta dación de pago? ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha oído hablar de esta figura para como una forma de extinguir las obligaciones? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Dice, hay dación de pago cuando el acreedor recibe de su deudor una conducta diversa de la que es objeto de la obligación, como cumplimiento de esto. Si cumpliere con el objeto preciso de la obligación, sería simplemente un pago. La dación en pago tiene como característica particular la variación en el momento del pago de la prestación o abstención debida con el consentimiento del acreedor. Bueno, esta dación de pago generalmente en la práctica se ve en los créditos cuando se adeudan créditos en dinero, en un monto en dinero, pues generalmente las partes pues tienen pues no disponen de todo el monto del numerario que adeudan, pero para pagar la deuda, para liquidarlo, dan en dación en pago algún bien inmueble, una casa, ¿verdad? Entonces, pues ya ahí es diferente, ya no se le está pagando a través de restituirle el monto en dinero que se adeuda, sino que la obligación se extingue o pretenden dar cumplimiento con su obligación a través de dar en pago un bien inmueble. Ahí sería, estaríamos hablando de la dación de pago, que se encuentra estipulada o establecida en el artículo 2095 del Código Civil Federal, que dice, este artículo dice, la obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida. O sea, aquí habla de que esta figura está encaminada a extinguir la obligación, dando a cambio una cosa distinta de la que se obligaron a pagar. Como yo le estaba comentando en el ejemplo, pues cuando se paga un crédito a través de que se ceden los derechos de propiedad de un bien en dación en pago.
¿Cuáles son los requisitos? Dice, para que exista la dación de pago es indispensable lo siguiente, que el acreedor consiente en recibir un pago, una conducta diversa de la que le es debida. Primeramente, aquí para que haya dación en pago debe existir la voluntad del acreedor de recibir como pago un objeto diverso al que se obligó o al que se obligó el deudor a pagar o alguna conducta diversa o a la que se obligó a hacer. Como segundo requisito dice que el deudor preste inmediatamente en el mismo acto esa conducta, es decir, que entregue la cosa, proporcione el hecho u observe la abstención propuesta. La dación de pago aplazado o diferida no sería tal. Así como hay pago mientras no se cumpla la prestación debida, tampoco hay dación de pago si se pospone el cumplimiento de la conducta aprobada por el actor. O sea, dice que no debe ser pues como en plazo, sino que debe ser para que hayan dación en pago, debe ser ahí quedar liquidado el adeudo en ese mismo momento. Ahora vamos a hablar lo relativo a la compensación. ¿A qué se refiere esta figura? Bueno, pues no muchas veces lo vemos en la práctica, pero vamos a ver de qué se trata esta figura. Dice, la compensación tiene lugar la compensación, cuando reúne la calidad de deudor y acreedor recíprocamente o por su propio derecho. O sea, cuando un deudor y un acreedor tienen al mismo tiempo esta dualidad de carácter, y esto se encuentra estipulado en el artículo 2185 del Código Civil Federal que dice, tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente por su propio derecho. O sea, esto se refiere a la compensación a que el acreedor se convierte en deudor y como consecuencia también el deudor se convierte en acreedor. A esto se refiere esta figura de compensación. Entonces, pues mutuamente, pues uno se debe al otro y también el uno es el acreedor del otro. Entonces, ahí habría una compensación en relación al monto de los adeudos que cada uno tiene respecto del otro, este, y las obligaciones que tiene cada uno de pagar, tanto a uno como a otro. Y vamos a ver clases de compensación. Se conocen cuatro especies de compensación por su origen o causa. Bueno, ¿qué les parece si por el día de hoy, pues damos aquí por concluida esta clase hasta este tema que nos estamos introduciendo a esta figura de la compensación, para que pues ya continuar en la siguiente clase. En la siguiente clase pues ya vamos a ver otros temas aparte de los que estamos viendo aquí y continuar con la compensación. Vamos a ver la confusión y el perdón, la remisión de deuda, me parece, pero bueno, ya pues ya lo veremos en la siguiente clase. Por lo pronto, hasta aquí vamos a dejarla en esta clase. Como les comentaba, pues ya casi estamos dando por terminado este módulo de este cuatrimestre. Em, pues los invito a que se sigan esforzando, que le sigan echando ganas, que puedan cumplir con los trabajos que les estoy poniendo semana con semana relativo a las clases que vemos, pues con el fin de que haya más elementos para calificarlos a ustedes y que pues puedan practicar y poner en práctica lo que vemos cada clase. Este, y que pues les sirva en su vida diaria, si ustedes ejercen su licenciatura que estén cursando, pues que les pueda servir. Pero bueno, entonces pues sin más por el momento, pues yo me despido. Eh,
pues que se encuentren muy bien y aquí pues nos vamos a ver en la siguiente clase. Voy a dejar de compartir. Bueno, por de mi parte es todo y aquí nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.